Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer este hermoso cuadro tejido con hilo de estambre o lana. Este cuadro lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste. Bueno, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o hilo de lana del número 4. Voy a utilizar estos dos colores. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir con 2 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un medio punto. Esta vuelta la vamos a hacer en medios puntos altos. Vamos a hacer un total de 12 medios puntos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el centro del anillo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro del anillo. Este hilo lo sacamos hasta el final y nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Este hilo se saca hasta el final. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro. Este hilo se saca hasta el final. Y bueno, pues así vamos a continuar hasta hacer un total de 12 medios puntos altos. Ya que hicimos los 12 puntos, vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a meter el gancho en la última cadena de la parte de arriba y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a meter el gancho en medio de esta cadena y en medio de este punto. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Vamos a cerrar con una cadena. A partir de aquí vamos a hacer 15 cadenas. Ya que hicimos las 15 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar donde empezamos a hacer la cadena y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a sacar con un punto deslizado. Cerramos con una cadena. A partir de aquí vamos a hacer 15 cadenas. Vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Ya que hicimos las 15 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Bueno, ahora metemos el gancho en la siguiente cadena en medio de los dos puntos y sacamos con un punto deslizado. Cerramos con una cadena. A partir de aquí vamos a hacer 15 cadenas. Ya que hicimos las 15 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de estos dos puntos y vamos a sacar con un punto deslizado. Cerramos con una cadena. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Vamos a ir haciendo una cadena en cada punto bajo. Nos tienen que salir un total de 12 cadenas. Bueno, aquí ya voy a terminar esta vuelta. Aquí ya hice la última cadena, que es la número 12. Voy a meter mi gancho aquí en el mismo lugar donde hice la cadena. Y voy a sacar con un punto deslizado. Ahora voy a meter mi gancho en la siguiente cadena y voy a sacar con un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no, pues pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan, o si no, también lo pueden entreverar escondiéndolo entre los demás y ya después lo cortan, como ustedes gusten. Aquí voy a cambiar de hilo, voy a utilizar este hilo en color blanco. Bueno, aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas. Vamos a empezar haciendo la esquina. Metemos el gancho en el centro de la cadena, vamos a hacer una cadena, la ajustamos un poquito. Ahora la punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Aquí vamos a subir con 3 cadenas.
Esta cadena que hice la voy a contar como un punto. Esta vuelta la voy a hacer en puntos altos incompletos. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar. Este hilo lo vamos a sacar en los primeros dos y nos vamos a quedar con estos dos en el ganchillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros dos y nos quedamos con estos tres en el ganchillo. Ahora vamos a sacar este hilo hasta el final. Bueno, aquí hemos formado un grupito de 3 medios puntos altos incompletos. Así vamos a ir formando las esquinas. Ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a hacer otro grupito de 3 puntos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar. Este hilo lo vamos a sacar en los primeros dos y nos vamos a quedar con estos dos en el ganchillo. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros dos y nos quedamos con estos tres en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar. Este hilo lo sacamos en los primeros dos y nos quedamos con estos 4 en el ganchillo. Ahora este hilo se saca hasta el final. Y aquí vamos a cerrar con una cadena. Bueno, así vamos a formar las esquinas. Vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, hacemos 4 cadenas. Nuevamente en la siguiente cadena metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, hacemos 4 cadenas. Ahora aquí en la siguiente cadena vamos a formar la siguiente esquina. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro de la cadena. Este hilo se saca en los primeros dos. Nos quedamos con estos dos en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro de la cadena. Este hilo se saca en los primeros dos y nos quedamos con estos tres en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro de la cadena. Este hilo se saca en los primeros dos y nos quedamos con estos 4 en el ganchillo. Y este hilo se saca hasta el final. Aquí cerramos con una cadena. Ya que formamos el grupito de 3 puntos, vamos a hacer 4 cadenas. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un grupito de 3 puntos. Sacamos este hilo en los primeros dos, nos quedamos con estos dos en el ganchillo. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros dos. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Este hilo se saca en los primeros dos y nos quedamos con estos 4 en el ganchillo. Ahora este hilo se saca hasta el final. Cerramos con una cadena. Vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, hacemos 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, metemos el gancho en la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 4 cadenas. Bueno, pues aquí ya nos toca hacer la siguiente esquina. La vamos a hacer de la misma forma que hicimos estas dos. Y bueno, pues ya aquí vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a terminar esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos. Y voy a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a sacar con un punto deslizado. Aquí cerramos con una cadena. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Vamos a empezar haciendo la esquina. Vamos a hacer 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora voy a cargar el gancho con una vuelta, lo voy a meter aquí en la misma cadena y voy a hacer 2 puntos altos. Hice 2 puntos altos y la cadena es un total de 3 puntos altos. Ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a cargar el gancho con una vuelta
y lo vamos a meter aquí en la misma cadena donde hicimos los 3 puntos altos. Cargamos el gancho con una vuelta y hacemos el segundo punto alto. Nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Bueno, así es como vamos a ir formando las esquinas. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a meter el gancho aquí en el centro de esta cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas. Cargamos el gancho con una vuelta y en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas. Ahora aquí cargamos el gancho con una vuelta y vamos a formar la siguiente esquina. Vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta y lo metemos aquí en el mismo lugar donde hicimos los 3 puntos. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Bueno, aquí he formado la segunda esquina. Ahora aquí en este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos en este. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas. En el centro de esta cadena vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas. Cargamos el gancho con una vuelta y en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, hacemos 3 cadenas. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, hacemos 3 cadenas. Bueno, pues aquí ya vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho en la última cadena de la parte de arriba, que es la cadena número 3. Y voy a sacar con un punto deslizado. Este hilo ya lo podemos cortar aquí. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que quede seguro el nudo. Este hilo se puede cortar aquí y si no, pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan. O también pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Bueno, pues ahora vamos a hacer la flor que lleva en el centro. Voy a utilizar este hilo en color blanco para hacer la flor. Aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas de los puntos que están aquí en el centro. Vamos a meter el gancho en esta forma. Aquí vamos a ir doblando el tejido para poder trabajar mejor. Aquí vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. La punta de este hilo la pasamos por encima de este. Vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, nos vamos a saltar la primera cadena de los puntos que están aquí en el centro. Vamos a meter el gancho en la segunda cadena. Que pase el gancho por el centro de las cadenas. Vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí cerramos con una cadena. Ya que cerramos con una cadena, vamos a hacer 3 cadenas. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Cerramos con una cadena. Ahora aquí subimos con 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, nos saltamos la primera cadena y metemos el gancho en la segunda. Cerramos con una cadena. Ahora aquí subimos con 3 cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo, nos saltamos la primera cadena y metemos el gancho en la segunda. Sacamos con un punto deslizado y vamos a cerrar con una cadena y aquí subimos con 3 cadenas. Volvemos a repetir lo mismo, nos saltamos la primera cadena y metemos el gancho en la segunda cadena.
y sacamos con un punto deslizado. Y vamos a cerrar con una cadena. Ahora subimos con 3 cadenas. Nos saltamos la primera cadena y metemos el gancho en la segunda cadena. Y sacamos con un punto deslizado. Ahora aquí para empezar a hacer la flor vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en color blanco. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Aquí cerramos con una cadena. Aquí vamos a empezar a hacer los pétalos de la flor. Vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 puntos altos aquí en el mismo lugar. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer un punto bajo para terminar de hacer el primer pétalo. Bueno, pues así es como vamos a ir formando los pétalos de la flor. Vamos a empezar haciendo el pétalo con un punto bajo, después vamos a hacer 3 puntos altos y para terminar el pétalo vamos a hacer un punto bajo. Todos los vamos a hacer en una sola cadena. Ahora les voy a enseñar a hacer el siguiente pétalo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 puntos altos. Todos los puntos los vamos a hacer aquí en la misma cadena. Ya que hicimos los 3 puntos altos, para cerrar este pétalo vamos a hacer un punto bajo, aquí en la misma cadena. Para empezar a hacer el siguiente pétalo vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a cerrar el pétalo haciendo un punto bajo. Y bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta. Voy a meter el gancho en la siguiente cadena y voy a sacar con un punto deslizado. Este hilo ya se puede cortar aquí. Este hilo lo sacamos hasta el final, lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás. Y bueno, pues así es como queda, espero y les guste. Si te gusta este video, dale una manita arriba, comparte este video para que llegue a más personas. Bueno, déjenme sus comentarios qué proyecto van a hacer ustedes con este cuadro. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.